En el día de hoy vamos a tratar la norma internacional de información financiera 6, exploración y evaluación de recursos minerales, presentado por Marolín Correa Montalvo, estudiante de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, noveno semestre. Iniciamos definiendo algunos conceptos. Primero, activos para la exploración y evaluación. Son aquellos desembolsos relacionados con la exploración y evaluación reconocidos como activos de acuerdo con la política contable de la entidad. Segundo, que son desembolsos relacionados con la exploración y evaluación. Son aquellos desembolsos efectuados por una entidad en relación con la exploración y evaluación de recursos minerales antes de que se pueda demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recurso mineral. Por último, tenemos que es exploración y evaluación de recursos minerales. Son aquellas o es la búsqueda de recursos minerales que incluye minerales, petróleo, gas natural y recursos similares no renovables, realizada una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para realizar la exploración en un área determinada, así como la determinación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales. Pasamos entonces cuál es el objetivo de esta NIF 6. El objetivo de esta norma es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de recursos minerales. Es decir, es especificar en los estados financieros los importes utilizados en la exploración y evaluación de los recursos minerales, con el fin de que los inversionistas puedan establecer el importe, la oportunidad y la certidumbre de los flujos de efectivo provenientes de estos activos que los ayuden a tomar decisiones. Antes de iniciar a hablar de qué trata esta NIF, hay que tener claro cuándo se está en la etapa de exploración y evaluación. Como vemos, aquí tenemos un gráfico, un cuadro de una empresa minera donde tienen o manejan 5 etapas. La primera etapa, que es costeo y prospección. La segunda etapa, la exploración y evaluación. La tercera etapa, desarrollo y construcción. La etapa 4, exploración o producción. Y la última, que es la etapa 5, cierre y recuperación. La etapa que trata esta NIF 6 es la segunda etapa de este proceso, que es la exploración y evaluación. Esta etapa inicia cuando la empresa obtiene el permiso legal por el ente encargado del lugar donde se va a realizar o donde se va a comenzar la exploración y termina cuando se tenga la factibilidad técnica y la viabilidad comercial. Estas dos condiciones que les acabo de mencionar de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial deben cumplirse las dos al tiempo, ya que es probable que nosotros tengamos la factibilidad técnica, es decir, que encontremos un mineral, un recurso mineral, pero es probable que este mineral no sea viable comercialmente, por lo que no se puede determinar que haya finalizado esta etapa. Entonces queda claro que esta etapa termina cuando se den estas dos condiciones. Pasamos entonces al alcance de esta NIF. Una entidad aplicará esta NIF a los desembolsos por la exploración y evaluación en los que incurra. No aplica para aquellos desembolsos que hayan ocurrido antes de la exploración y evaluación de recursos minerales, tales como desembolsos incurridos antes de obtener el derecho legal de explorar un área determinada, y tampoco los desembolsos hechos después de que sean demostrables
la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción del recurso mineral. Pasamos al reconocimiento de estos activos. Estos activos de exploración y evaluación se medirá por su costo. Para que una entidad mida estos activos o los desembolsos realizados para la exploración y evaluación, debe crear una política especificando cuáles se tendrán en cuenta para reconocerlos. Aquí vemos algunos ejemplos de cuáles pueden ser esas condiciones o esos elementos para reconocerlos, como está la adquisición de derechos de exploración, los estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos, perforaciones exploratorias, excavaciones de zanjas y trincheras, toma de muestras y actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral. Una vez que la entidad haya reconocido los desembolsos como activos, se debe proceder a realizar una provisión de los pasivos contingentes por desmantelamiento y restauración, el cual lo explica la NIF 37, que se dedica a las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. Esto es en consecuencia de haber desarrollado actividades de exploración y evaluación de recursos minerales. También debe aplicar un modelo de costo o revaloración de los activos para la exploración y evaluación, de acuerdo a la NIF 16 o a la NIF 38, según sea el caso. La entidad también debe realizar una clasificación de los activos para la exploración y evaluación, ya sea como un activo tangible o material o como un activo intangible, según sea la naturaleza de los activos adquiridos, y aplicará la clasificación de forma coherente. Entonces, aquí vemos unos ejemplos. Un ejemplo de activo intangible, tenemos los derechos de perforación. Y como activos materiales o tangibles, tenemos los vehículos y torres de perforación. Hay que tener claro que en la medida que se consuma un activo tangible para desarrollar un activo intangible, el importe que refleja el consumo será parte del costo del activo intangible. Sin embargo, el uso de un activo tangible para desarrollar un activo intangible no transforma dicho activo tangible a un activo intangible. Una vez que los activos para la exploración y evaluación obtengan la fiabilidad técnica y la viabilidad comercial del recurso mineral, se debe reclasificar. Antes de proceder con esa reclasificación, hay que reconocer cualquier pérdida por deterioro de su valor. Entonces, ese deterioro se realizará o se evaluará primero el deterioro del valor de los activos para la exploración y evaluación cuando los hechos y circunstancias sugieren que el importe en libras de un activo para la exploración y evaluación pueda ser superior a su importe recuperable. Esto lo puede explicar la NIF 36. Cuando se identifica que un activo para la exploración y evaluación se ha deteriorado, se aplicará el párrafo 20 de la NIF 6, aplicando los siguientes casos por los cuales se puede identificar el deterioro. Primero, por el término durante el que la entidad tiene el derecho a explorar en un área específica ha expirado durante el periodo o lo hará en un futuro cercano y no espera que sea renovado, es decir, que el término sea vencido. Por otro lado, también se puede evidenciar cuando no se ha presupuestado ni planeado desembolsos significativos para la exploración y evaluación posterior de los recursos minerales en esa área específica,
También cuando la exploración y evaluación de recursos minerales en un área específica no han conducido al descubrimiento de cantidades comercialmente viables de recursos minerales y la entidad ha decidido interrumpir dichas actividades de la misma, como lo había explicado inicialmente, de las condiciones que se debe tener para determinar la etapa de exploración y evaluación. Por último, cuando existen datos suficientes que indiquen que aunque es probable que produzca un desarrollo en un área determinada, resulta improbable que el importe en libros del activo para la exploración y evaluación pueda ser recuperado por completo a través del desarrollo exitoso o a través de su venta. También esta NIF habla de la información a revelar en los estados financieros. Debe contener las políticas contables aplicadas a los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación, incluyendo el reconocimiento de activos por exploración y evaluación. También debe reconocer o debe informar los importes de los activos pasivos, ingresos y gastos, así como los flujos de efectivo por actividades de operación e inversión surgidos de la exploración y evaluación de recursos minerales. Ahora pasamos a un ejemplo, un caso práctico, donde se evidencia la aplicación de la NIF 6. En este caso vamos a tratar la compra y agotamiento de reservas minerales. Dice, la empresa minera Nueva Aventura dedica a la extracción de minerales, adquiere reservas probadas y no extraídas de platas estimadas en 10 millones de toneladas métricas por un valor está valorado por 600 millones de pesos. Transcurrido un año de actividad económica, se ha extraído de la mina 2.500.000 de toneladas métricas de plata. ¿Cómo se van a registrar estas operaciones? Inicialmente se va a registrar o reconocer la compra de la reserva de recurso natural. Los 600 millones por el que está valuado este recurso se va a registrar en la cuenta de intangibles, reservas de recursos extraídos, contra la cuenta por pagar, pasivo por compra de activo intangible, los 600 millones de pesos. Luego, el otro caso, a reconocer el agotamiento de la reserva, primero se debe realizar el cálculo del agotamiento de la reserva. Esto está dado los 600 millones por el que está valorado entre los 10 millones de toneladas métricas que equivalen a esos 600 millones. Ese costo, su costo de tonelada métrica es 60. Como se había dicho en el enunciado, transcurrieron un año y se ha utilizado 2.500.000 de tonelada métrica. Para saber cuál es el valor del agotamiento, se toma este valor por el costo que nos dio anteriormente, o sea, los 60 toneladas métricas por los 2 millones que se han utilizado tonelada métrica. Eso nos da un valor de agotamiento por 150 millones de pesos. Entonces, es donde pasamos a reconocer el agotamiento de la reserva extraíble. Esos 150 millones se lleva a valoración y deterioro de activos y provisiones en el auxiliar agotamiento de recursos naturales, en este caso minerales, contra la cuenta de gasto, que es la cuenta de depreciación, amortización y agotamiento acumulado. En la cuenta o en el auxiliar agotamiento de recursos naturales minerales, en este caso, por los 150 millones de pesos. Entonces, aquí vemos el caso práctico de cómo se aplica esta NIF, un caso fácil, entendible, de dos temas tratados en esta NIF, como es el reconocimiento del activo y el reconocimiento del deterioro o el agotamiento de esta reserva. Entonces, agradecemos su escucha. Gracias por escuchar. Les habló Marolín Correa
de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, noveno semestre. Muchas gracias.